Bien, entonces, como íbamos diciendo, todo, no te preocupes, al final tú sabes que tienes que copiar todo eso en tu cuaderno y también te voy a dejar unas anotaciones, ¿ya? Porque te he mencionado muchas cosas que no están en la pizarra, ¿no? Y yo sé que quizás no, y lo vas a necesitar para tu examen, y yo sé que lo quieres tener en el cuaderno, así que en una imagen ahí te voy a dejar capturado todos esos datos que te he mencionado y que no están aquí, ¿sí? Ya, para que estés con tranquilidad atendiendo, porque yo sé que tú, como buen estudiante que eres, en este momento estás con tu cuaderno y tu lapicero y estás atendiendo y apuntando, ay, y te pierdes quizás parte de la explicación, así que tú atento aquí, ¿ok? Bien, entonces, te mencioné acerca de otro pueblo también, te hablé acerca de Hebrea, te dije que hace rato tú mencionaste que los babilónicos sometieron a los hebreos, que antes que ellos, también los asirios de Asurbanipal también habían sometido a Hebrea. Te hablé mucho de Hebrea, pero no te lo he graficado. Necesitamos también tratar un poco acerca de la historia hebrea. Mira, resulta que, escúchalo, entre Egipto, que va a lograr formar un gran imperio, ¿no? El imperio medio, el imperio nuevo en Egipto, con Tutmosis III, por ejemplo, y la región de Mesopotamia, donde se formó el imperio acadio, luego el imperio babilónico, luego el imperio asirio, ¿no? En medio de esos dos grandes pueblos, aquí en medio existió un pequeño pueblo que nunca formó un imperio, pero de espíritu sí mucho mayor, más poderoso que ellos. Te digo de espíritu, ¿por qué? Porque este pueblo estuvo conformado por unas personas mucho más valerosas, más valerosas en el sentido de que estamos en un tiempo en el cual, ¿sí?, se adora a falsos dioses, un tiempo en el cual todos los pueblos son politeístas. Egipto, por ejemplo, fue la más politeísta de todas, ¿no? Tenía un montón de dioses. Los de la región de Mesopotamia también. ¿Te acuerdas que dije que los sumerios tenían triadas, dioses en triada? Politeístas. Los medos, los persas, luego los griegos, los romanos. Todos los pueblos de la antigüedad van a tener muchos dioses, son politeístas. En cambio, los que van a estar aquí, los hebreos, se van a caracterizar por todo lo contrario, hijo. Van a ser los únicos monoteístas y son los que nos van a dejar a su Dios, nos lo van a heredar y vamos a hacer nuestro a ese único y verdadero Dios que tenemos, ¿no? Toda la historia de nuestro Dios Jehová o Yahvé para los amigos de este Dios viene a partir del pueblo que se va a originar aquí. Mira, resulta que aquí, mira, a ver, vamos a darle un poquito más de espacio, ¿ya? Vamos a darle un poquito más de espacio, mira, solamente para poder graficarlo mejor. Ajá, mira, para que puedas entenderlo mejor, voy a hacer como si esto estuviera por aquí. Ahí. Mira, le he dado más espacio para poder. Ahí, listo, mira. Sucede que aquí, mira, sucede que en este lugar, mira acá, aquí, sí, por aquí, mira, observa que esta parte de aquí, ¿ya?, se le conoce con el nombre de las tierras de Canaán. Las tierras de Canaán, ¿por qué sucede que ahí habita un poblado con ese mismo nombre? ¿Sí? Los cananeos, la tierra de Canaán. Y resulta que en las tierras de Canaán, por aquí, existe un principal río que se llama el río Jordán, mira. El río Jordán viene así. Y el río Jordán llega a este mar que se llama el mar de Galilea. Y tras cruzar el mar de Galilea, el río Jordán sigue avanzando y sigue viajando hacia el sur, norte a sur, ¿sí? Y termina por botar sus aguas en este otro mar que está aquí, que recibe el nombre de el Mar Muerto. ¿Ok? Este es el Mar Muerto. Este es el mar de Galilea. Y el río que estamos viendo es el río Jordán. Por lo tanto, en la región de los cananeos, ahí se encuentra el río Jordán. ¿Ok? ¿Quedó claro? Pues resulta que parte de lo que te voy a contar es hechos históricos, pero también hechos bíblicos, hechos que las Santas Escrituras, que la Biblia nos está narrando. Porque resulta que los hebreos, que son los que nos dejan el Antiguo Testamento de la Biblia, tiene que ver mucho de su historia con respecto a las Santas Escrituras, pues, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La Biblia nos narra acerca de un personaje llamado Abraham. Sí, el hebreo. Resulta que Abraham era un personaje muy creyente de su único Dios. Ojo, Abraham radicaba aquí, mira, en una ciudad sumeria. Aquí existe una ciudad sumeria llamada Ur. Y resulta que Abraham habitaba en una ciudad de falsos dioses, ¿no?, que adoraban a muchos dioses de pecado. Pero Abraham, a diferencia de todos los demás, él
hincha a un solo Dios, al Dios Jehová, al Dios Yahvé. Y por lo tanto él se consagraba, no solamente él, sino su esposa, sus familiares y un pequeño grupo de sus amiguitos, ¿no? Todos ellos, pero el resto del mundo era pecado. Entonces la Biblia nos narra de que este personaje, el patriarca Abraham, se comunicaba con su Dios, sí, había mucha comunicación entre ambos, ¿no? Y en medio de toda esa comunicación es que Dios Jehová le dice a Abraham: sal de este lugar de pecado, aquí nos están contaminando a la gente, ¿no? Sal, no voy a perder a mis últimos fans. Entonces sal de aquí. Abraham le dice: sal, marcha con tu familia y con todos aquellos que creen realmente en mí y ve y busca unas tierras que yo te estoy prometiendo. ¿Habrás escuchado esto, no? La llamada tierra prometida. Sal. Y de esa manera Abraham, muy obediente a lo que dijo Jehová, Abraham junto con su esposa que se llamaba Sara y a todos los fieles a Jehová salen de Ur y buscan ese lugar, esa tierra prometida. Y tras salir de Ur viajan y de ese viaje ellos logran llegar a este lugar y cruzan el río Jordán para establecerse en este lugar. Resulta que en este lugar ya había otro pueblo que lo habitaban, los cananeos. Cuando los cananeos vieron llegar a esos hombres que venían del otro lado del río, recuerda que Abraham está viniendo de este lado, va a cruzar el río para este lado, ¿sí? Entonces, cuando los cananeos ven a estos hombres que están llegando del otro lado del río, los empiezan a llamar hebreos. Porque resulta que la palabra hebrea significa gente del otro lado. ¿Ok? ¿Ya lo entendiste? ¿Ya? O sea, ¿por qué le llamaron hebrea? Porque los cananeos le llamaron así, gente del otro lado, porque venían del otro lado del río, acuérdate, del río, vamos a ponerlo ya, del río Jordán. El otro lado del río Jordán, vamos a explicar. Esto de aquí es el río Jordán. El río Jordán. Los hebreos llegaron entonces, se establecieron en este lugar y es aquí entonces donde van a ser hebrea. ¿Sí? Aquí está hebrea. Listo. Unos hebreos que más adelante van a ser conquistados por los asirios, más adelante por los babilónicos, ¿no? Pero por el momento recién están llegando con Abraham. A estos hebreos nosotros tenemos que agradecer, por ejemplo, algunos grandes aportes, como por ejemplo a ellos hay que agradecerles, uno, que ellos nos van a inculcar, nos van a heredar la creencia en un solo Dios, ¿no? Todos eran politeístas, ellos eran monoteístas, ¿sí o no? Son monoteístas. Ellos son los que nos van a heredar a su único y verdadero Dios, ¿no? A Jehová. Ellos son los que nos van a dejar el Antiguo Testamento, ¿sí? Ellos nos dejan el Antiguo Testamento. ¿Tú has escuchado, por ejemplo, Testamento? ¿Tú has escuchado, por ejemplo, la historia acerca de esa historia muy bonita que nos habla acerca de el arca de Noé? ¿Has escuchado, no? ¿Has escuchado que David venció al gigante Goliat? La historia de que Caín mató a su hermano Abel, ¿o no? ¿Has escuchado la historia acerca de un personaje que se caracterizaba por tener una extraordinaria fuerza llamado Sansón? Hasta que una mujer filistea llamada Dalila no le cortó el poder, le cortó la cabellera, lo dejó así peinado tipo Krillin, ¿no? Y perdió su poder, Sansón. Entonces, esas historias que tú has escuchado, porque las has escuchado, ¿no? Supongo las has escuchado, es en primaria, de chiquito te cuentan esas historias religiosas, ¿no? Bueno, si no te han contado, qué pena, no están en infancia, ¿no? Resulta que estas historias son historias que nos vienen a partir de ellos, ¿no? De los hebreos. Ahora, no solamente a ellos hay que agradecerles el Antiguo Testamento, el monoteísmo, sino también hay que recordar que en un momento de la historia hebrea existió un personaje, un jefe hebreo, un patriarca llamado Moisés. Resulta que Abraham es el primer patriarca hebreo y el último patriarca hebreo justo es Moisés. Moisés va a ser patriarca durante el tiempo en el cual los hebreos fueron esclavos. Ya te voy a contar un poco esa historia. El punto está de que Moisés, según la historia bíblica, según nuestra fe cristiana, es Moisés que en un monte llamado Sinaí, que se encuentra acá en el monte Sinaí, es que él recibe
el decálogo o los 10 mandamientos, ¿sí o no? Los 10 mandamientos. ¿Listo? ¿Se dan cuenta o no? Tenemos entonces ahí, mira, cuántos aportes que nos dejan los hebreos. El monoteísmo, el Antiguo Testamento y los 10 mandamientos como principales aportes de los hebreos. Ahora, la historia de los hebreos corre a través de 3 periodos. Punto, me detengo un ratito ahí. Cuando nosotros hicimos la clase pasada de Egipto, te mencioné ahí, y está apuntado en tu cuaderno, te mencioné que Egipto pasa por varios periodos. Y toda la historia de Egipto se divide en periodos. Y ahí debe estar apuntado en tu cuaderno que dice periodo predinástico, imperio antiguo, imperio medio, imperio nuevo y decadencia o periodo saí. Así debe estar en tu cuaderno. Y claro, hubo 2 intermedios, tiempos de desgobierno. Eso es Egipto, clase pasada. Clase hoy, mencionamos Mesopotamia. Y al hablar de Mesopotamia te dije que la historia de toda la región de Mesopotamia se dividió en 4 periodos. ¿Te acuerdas? Periodo sumerio-acadio, primer imperio babilónico, imperio asirio y luego por último segundo imperio babilónico, ¿no? Así se divide la historia de la región. Ahora, la historia de Hebrea se divide en 3 periodos. Periodo de los patriarcas, su propio nombre lo dice, quien gobernaba entre los hebreos era un jefe de mayor edad, un patriarca por su gran experiencia, su sabiduría. Periodo de los jueces, tiempo en el cual quien gobierna las diferentes tribus, ya te voy a explicar de eso, las diferentes tribus hebreas están gobernados por un jefe, un juez se le llama, una persona más joven, ¿no? También, por ejemplo, Sansón era un juez hebreo, por ejemplo, ¿no? Pues, cientos de años después, en la historia hebrea, los hebreos son gobernados por un rey, periodo de los reyes, o si quieres llamarle periodo monárquico, ¿ok? Por lo tanto, tienes 3 periodos, periodo de los patriarcas, periodo de los jueces, periodo de los reyes. Esa es la historia hebrea, ¿ok? A ver, lo vamos a más o menos un poco a ver cómo es toda esta historia. Mira, vamos a ver por acá. Razón, no borré eso, lo he copiado. No te preocupes, voy a ponerlo por acá, mira. Mediterráneo. Solo estoy haciendo espacio nada más. Mediterráneo. Listo. Sucede que dentro de la historia hebrea, el primer jefe de todos fue un patriarca conocido con el nombre de Abraham. Abraham estaba casado con una mujer llamada Sara, con quien no pudo concebir hijos en un primer momento. Pero su Dios Padre Jehová le decía de que espere de que él va a llegar en algún momento el hijo de la promesa, tú ten fe, llegará tu hijo. Al pasar el tiempo no llegaba el tan ansiado hijo que requería Abraham, por lo que Abraham estaba muy preocupado, ¿no? Muy preocupado Abraham porque no podía tener un hijo. Y es ahí donde su mujer, su esposa, su pareja, su complemento, su abnegada, llamada Sara, viendo muy preocupado a Abraham, ¿no? Jesús decía esto, Sara le dice a Abraham, no lo mira tan preocupado a su esposo, ¿no? De cariño, ¿no? Papá, mira, ya que tú no puedes tener un hijo conmigo porque el problema resulta que Sara era estéril, no era tanto Abraham por más que intentaba, era estéril ella. Por lo tanto, dice, papá, ya que no puedes tener un hijo conmigo, entonces, anda ve con mi joven esclava, con mi joven sirvienta Agar, y ten con Agar el hijo que tanto necesita, le dice. Imagínate a Abraham, pidiéndome eso, Sara, pero tú eres mi pareja, mi esposa, mi complemento, contigo es la que debo tener un hijo. Pero bueno, ya que insistes, está bien, ¿no? Entonces, Abraham entonces al final aceptó a Abraham, y al final Abraham va a tener con Agar un hijo llamado Ismael. Eso lo vamos a contar en la siguiente historia, cuando hablemos acerca de cómo a partir de Ismael, su descendencia, va a surgir otra religión que se va a llamar el Islam, ¿ya? Pero
con el tiempo, Sara va a llegar a estar encinta. Según la fe bíblica, según esta historia cristiana, nos narra de que Sara llega a tener un hijo, a pesar de que era estéril, llega a ser concebida por el Espíritu Santo, por la gracia del Señor, y de esa manera es que Sara sale embarazada y logra tener el tan ansiado hijo que quería con Abraham. No solamente va a tener un hijo, por si acaso, tienen varios hijos ellos, pero el que requería, ese varoncito que requería para que sea el próximo patriarca, va a nacer al final entre ambos. Y ese personaje va a ser su hijo, ese va a ser su hijo llamado Isaac, quien va a ser el segundo patriarca, el segundo gobernante Isaac. Ahora, Isaac va a llegar a tener un hijo llamado Jacob, pero resulta que Jacob, muy abusivo, Jacob, mira, se va a mandar con 12 hijos. Sí, no has escuchado mal. 12 hijos va a tener Jacob. Sí, de todos sus hijos, Rubén, Simeón, Esaú, Levi y Isaacar, de los 12 hijos que va a tener Jacob, los más recordados son los dos últimos, llamados José y Benjamín, los más recordados. Entonces, como tiene 12 hijos Jacob, la Biblia nos narra que en una oportunidad Jacob tuvo una conversación con un enviado del Señor, ¿no? Un enviado de Jehová, con un ángel. ¿Sí? Y él se puso un poco especial, Jacob, un poco reacio a querer aceptar las órdenes, ¿no? Como que se puso, tú me entiendes, ¿no? Por eso que a Jacob se le cambió el nombre de Israel, palabra que significa fuerte con Dios, Israel, ¿no? Se puso bravo Jacob. Por lo tanto, Israel o Jacob, que es el mismo, va a llegar a tener 12 hijos. Sucede que cuando Jacob está gobernando aquí, la historia bíblica nos narra acerca de que los hijos de Jacob, muy envidiosos de su hermano José, sí, lo venden a su hermano. Esto de todo nos narra en Semana Santa, hay una película con ese mismo nombre, José, la historia de este personaje. Y la historia nos narra de que José es vendido por sus propios hermanos y José llega a ser sirviente en Egipto, en un tiempo en el cual en Egipto habían invadido un pueblo llamado los Hicsos. Clase pasada, armas de hierro, te debe sonar si es que has escuchado clase pasada. Entonces José regresa a Egipto y después de un tiempo de estar como sirviente y de algunas experiencias que va a vivir ahí, es que José es perdonado y al final es convertido en el brazo derecho del gobernante de Egipto. Y la Biblia nos narra de que eso es gracias a que José logró interpretarle el sueño al faraón acerca de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, que representaban 7 años de sequía, 7 años de mucha producción. A raíz de todo eso, José se convierte en una persona muy querida aquí, y como su pueblo estaba pasando mal hambre, él logra que su pueblo hebrea venga y se mude a Egipto. Los egipcios lo permiten que los hebreos vengan y se establezcan en un lugar. Quiere decir que se mudan los hebreos debido a la grave crisis. Por lo tanto, los hebreos van a estar viviendo aquí, mira, aquí en Egipto, ¿no? ¿Por qué? Porque José los ha invitado. Y los gobernantes egipcios eran los Hicsos. Los Hicsos lo están permitiendo. El Hicso es el que está dando, muy bien, tiene permiso, ingrese. ¿Por qué? Porque los Hicsos se llevan bien con José, ¿cierto? Entonces, los hebreos, dirigidos por el padre, por Israel, el patriarca, todo viejito ya, pero vienen a vivir a Berea. Y van a estar a vivir a Egipto. Entonces los hebreos van a estar viviendo en Egipto. Pero el pequeño gran problema, ¿sabes cuál va a ser? Que cuando pasen los años, los verdaderos egipcios, es decir, los egipcios que fueron derrotados por los Hicsos, ¿no? Los egipcios que son 100% naturales de ese lugar, se levantan contra los invasores Hicsos, los vencen y expulsan a los Hicsos, los botan. Y de esa manera los verdaderos egipcios recuperan el poder de su tierra. Ahora imagínate, cuando los verdaderos egipcios recuperan el poder, botan a los Hicsos, ¿qué hacen esos egipcios con los hebreos? Los esclavizan. Ahora tú dirás, para eso vienen, ¿no? Sí, pues para eso vinieron. Los hebreos ingresaron como amigos por los Hicsos, pero ahora los verdaderos egipcios están esclavizando, sometiendo a los hebreos. Es ahí donde aparece este personaje llamado Moisés, ¿o no?
¿no? La Biblia nos narra acerca de que en una oportunidad el faraón egipcio ordenó la muerte de todos los recién nacidos entre los esclavos hebreos, ya que la población hebrea estaba creciendo demasiado en número. Por lo tanto, el faraón egipcio dio la orden: no, ejecuten a sus recién nacidos. Pero Moisés, que debió morir, fue llevado al río Nilo. Esa historia ya te la conocen, es decir, el río del Nilo, para que se salve. El río se lo llevó y más allá una princesa egipcia lo encontró, lo sacó, lo rescató y le puso el nombre de Moisés. ¿Palabra qué significa? Ok, salvado de las aguas, ¿sí? Porque le está salvando de que pudo haber muerto en el río Nilo, ¿sí? Salvado de las aguas, lo salvó. Y de esa manera Moisés crece no como hebreo, sino crece como egipcio. Y no como cualquier egipcio del pueblo, sino como miembro de la clase alta, de la nobleza, porque es una princesa la que lo está adoptando. Más aún, un dato más para ti: Moisés crece teniendo como compañero, como un hermano, pero no de sangre, como un hermano, a un niño que luego, jovencito, se está convirtiéndose en el nuevo faraón de Egipto. Es decir, Moisés lo tenía así de tú a tú al que iba a ser de grande el faraón de todo Egipto, Ramsés. ¿Te suena ese nombre? No, Ramsés II. Van a crecer juntos, mira. Ahora, el pequeño detalle está que cuando crecen los dos, cada uno por un camino diferente. Ramsés se convierte en el faraón supremo de Egipto, con todo su politeísmo y sus creencias absurdas. Mientras que Moisés, ya de mayor, es contactado por Dios Moisés, ¿no? Parece que la señal ya estaba mejor y ya le mandó un WhatsApp a Moisés, es decir, y Moisés recibe el mensaje de Dios Jehová y le cuenta su verdadero origen. Le cuenta de que él no es egipcio, él es hebreo, y que su misión no es vivir en Egipto, sino su misión es sacar al pueblo de la esclavitud. Por eso es que Moisés va a sacar a sus hermanos de ahí, ¿no? Fue un poco difícil al inicio, así, ¿no? Tuvo que provocar unas cuantas plagas. COVID no. Tuvo que provocar las plagas, ¿no? Se enfrentó a Ramsés II y después de tantas plagas es que por fin Ramsés II aceptó, después de la muerte de su heredero, todavía de su hijo, Ramsés II acepta de que los hebreos lárguense, váyanse de acá, solamente traen puras plagas, ¿no? Se vayan. Y los hebreos, de la mano de Moisés, el salvado de las aguas, realiza el llamado Éxodo. Ojo, mira, esto está en la Biblia, el Éxodo. ¿Qué cosa es el Éxodo? La salida de los hebreos de la esclavitud en Egipto. Ahora, el pequeño detalle es que Ramsés muy volátil, no sé si como un cambio de humor. Ramsés luego se arrepiente de haberles dado la libertad y dice: no, maten a esos, y manda a su ejército a perseguir los hebreos que ya se estaban marchando. Y ojo, no se marchaban solos, se marchaban cagados, bandidos. Los hebreos también, ¿qué cosa hicieron? Se empezaron a llevar una gran cantidad, pues, de plata, ¿no? De metal, ¿no? De plata, lo que pudieran encontrar, una taza de plata, un vaso de plata, se empezaron a llevar eso. En otras palabras, estaban cobrando los años, pues, de esclavitud, ¿sí o no? Me has esclavizado, no es así, ¿no? Ya mi indemnización, mi compensación por tiempo de trabajo, ¿no? A la bolsa. Los hebreos también estaban ahí llevándose su sencillo, ¿ok? Pero era lo justo. Resulta que los empiezan a perseguir. Entonces, ojo, cita bíblica, ¿sí? Chocan con el Mar Rojo, nos cuentan, y debes haber escuchado esa historia ya, ¿no? Que Moisés, entonces, con la ayuda de Dios Jehová, porque Dios Jehová es el que da su like al final, ¿no? Jehová dijo: ábrase las aguas. Y de esa manera se abrieron las aguas y el pueblo hebreo que salía de la esclavitud logró cruzar el mar hacia el otro lado, hacia el desierto, logró cruzar hacia aquí. Sion. Mientras que el ejército que lo perseguía quedó en el Mar Rojo muerto, porque luego se cerraron las aguas y murieron ahí, ¿no? Por eso que bíblicamente le decimos que esto se llama Mar Rojo, debido pues a la sangre del ejército egipcio que perseguía a los hebreos, ¿no? Por eso Mar Rojo. Ojo, pero eso es bíblicamente, ¿ya? Pues científicamente no se llama Mar Rojo por eso, pues, ¿ok? Profesor, pero eso dice la Biblia, ¿eso en verdad pasó?
De que Moisés sacó de la esclavitud a los hebreos, por supuesto. De que se enfrentó a Ramsés II, por supuesto. De que los regresó hacia la tierra prometida, es decir, regresar a casa, regresar al lugar del cual habían salido tiempo atrás. Todo eso es cierto, correcto. Pero eso, ¿y abrió el mar rojo? Ya, eso es nuestra fe ya. Eso nos cuenta la Biblia. Y nosotros, como buenos cristianos, podemos decir que es cierto, o quizás tú puedas decir que no es cierto. Eso ya es cada uno. ¿Ok? Por lo tanto, cruzas del otro lado y de esa manera está regresando hacia la libertad. Ahora, el pequeño detalle está de que cuando cruzaron del otro lado, Moisés se desapareció un tiempo para recibir los 10 mandamientos, ¿no? Subió al monte Sinaí y se fue. Demoró tanto de que los hebreos que lo estaban esperando abajo del monte pensaron de que Moisés se había marchado, se había abandonado, los dejó tirados en el desierto. Por eso que los hebreos cometieron el terrible error de empezar a querer hacer su vida por su propia cuenta. Adoraron a un falso Dios. Con la indemnización que se habían traído de Egipto, así, con la plata que se habían traído, empezaron a crear un falso Dios, un becerro de oro. Míralos, esto no aprenden, ¿sí o no? Están saliendo de esclavitud y ahora cometen este pecado. Mira. Crean un becerro de oro y empiezan a alabarlo. Es ahí donde Moisés aparece, baja del cerro, ¿no? Baja del monte, perdón, baja del monte Sinaí con sus 10 mandamientos, ¿no? Y observa al pueblo en pecado. Obvio que se va a molestar, ¿sí o no? Tanto sacrificio, tanto me he arriesgado para que ustedes hagan esto. Padre Jehová va a estar molesto con todos ustedes, ¿no? Demoré sí porque no había moto, pues, no había cómo bajar hasta allá. El punto está de que al demorar tanto, empezaron el pecado. Por eso es que, tras todo este problema, Dios Jehová, nos cita la Biblia, va a castigar a los hebreos, ¿no? Por haber pecado de esa manera, haciendo de que vayan a... Esta es un desierto, ¿sí? Vaguen por 10 años por el desierto. Es decir, cuando cruzaron y estuvieron marchándose hasta para aquí, vamos a ponerlo, se supone que están marchando hacia arriba, ¿sí? Están marchando hacia allá, están marchando hacia Hebrea. Entonces, en busca de esa tierra hebrea, no van a poder encontrar la tierra. Durante 10 años ellos seguían buscando y no lograron encontrar. Perdón, me corrijo, 40 años, no es 10 años. 40 años van a estar vagando por el desierto. Ese fue su castigo. Jehová por si acaso dijo 40 años exactos van a estar castigados. Un poquito estricto, ¿no? Y uno molestándose, papá, me has castigado este fin de semana, no puedo salir. Y tú quejándote por un fin de semana, mira lo que hizo el papá Máximo, mira lo que hizo Jehová, ¿ve? A su pueblo que pegó, 40 años su castigo. A ver, que tu papá escuche esto, mira, 40 años lo castigo. A ver cuándo te va a castigar a ti por no hacerle caso, ¿ve? Por desobedecer. Resulta que Jehová dijo, 40 años van a vagar por el desierto. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que descanse, hasta que fallezca el último de los que estuvo pecando ahí con ese becerro de oro. Hubo un pequeño grupo que no pecó, por si acaso, que no quiso aceptar eso, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son los que van a lograr regresar a la tierra prometida? Los pocos que no estuvieron pecando con el becerro de oro y los hijos, las nuevas generaciones que aparezcan en esos 40 años. Pero los que estaban en vida pecando con ese becerro de oro, no, ellos no, le bajó su like, no, ellos no me ingresan, no me ingresan. Después de 40 años por el desierto, es que Moisés logra llegar a las afueras de la tierra prometida. Ojo, a las afueras, te digo, a las afueras. ¿Por qué te digo a las afueras? Porque a la altura de un monte llamado Nebo, Moisés fallece. Ahí termina su historia de Moisés. Esta historia tan llamativa, tan bonita, que empieza aquí, termina en el monte Nebo, cuando Moisés entrega el mando a un jovencito llamado Josué. Por lo tanto, Moisés se convierte en el último patriarca y Josué se convierte en el primer juez. Él es el que va a dirigir el regreso a la tierra prometida, ¿ok? Todo el camino lo dirigió Moisés, correcto, pero Josué es el que debe ingresar. Ahora te dirán, pues entonces Josué se la llevó fácil, pues no, ahora se va a hacer famoso. No se la llevó fácil para nada. ¿Sabe por qué? Porque como había pasado ya muchos años en que habían salido y ahora están regresando, el territorio hebreo estaba
poblado por otros pueblos, por ejemplo los filisteos. Ahora había que luchar para recuperar las tierras y los filisteos no se la van a poner fácil a los hebreos, van a luchar por esas tierras, ¿ok? Filisteos, hombres de politeístas, de pecado. Josué es el primero entonces que está dirigiendo a estas 12 tribus, ¿ok? Ojo, recuerda que los hebreos están divididos en 12 tribus, ¿no? Porque Israel había tenido 12 hijos y cada uno de esos hijos tuvo su propia familia que fue creciendo. Por lo tanto, toda Hebrea está compuesto, como quien dice, por 12 distritos, ¿ya? 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Y estas tribus van a tener sus jueces, pues. Por lo tanto, regresa, recupera el poder y se establecen aquí durante un largo tiempo. Esto de acá se le conoce como el nombre, entonces, el último de todos los jueces, el último de los patriarcas, ¿quién sería entonces? Moisés, el salvador de las aguas. Cuando mencionamos a todos ellos, estamos mencionando el primer periodo de la historia que se le llama el periodo de los patriarcas. Pero usted dijo que eran 3 periodos. Claro, el periodo de patriarcas es el primero, recuerda, el periodo de los jueces es el segundo, es cuando los hebreos regresaron ya con Josué a la tierra prometida y están viviendo en este lugar. Al pasar el tiempo, Samuel, un juez, ve que las 12 tribus ya están pacificadas, es decir, ya terminó las guerras contra los filisteos. Entonces, Samuel, el juez, cree que ya es conveniente prepararlos para la unificación. Es decir, que las 12 tribus hagan ¿qué cosa? Hagan la fusión, se junten en uno solo. Nazca la monarquía, arquía, poder, monarquía hebrea. Por eso es que Samuel, el último juez, nombra a Saúl, ¿no? Lo va a coronar como primer rey de las 12 tribus fusionadas. ¿Ok? Entonces a partir de Saúl hacia adelante, ya no son 12 tribus, ya es una sola monarquía, es una monarquía nada más, ¿correcto? Aparece Saúl, luego viene el rey David, ¿no? Que empieza a conquistar territorios, luego viene su hijo Salomón, que va a construir el templo de Jerusalén para Dios Jehová, y luego de Salomón viene el problema, porque cuando muere el rey Salomón, sube al trono su hijo Roboam, pero resulta que su hijo Roboam va a tener problema con un general de su padre llamado Jeroboam, y el problema entre ambos, entre Roboam y Jeroboam, va a provocar que esta monarquía se vuelva a partir. Profesor, en 12 tribus. No, ya no en 12 tribus. Se divide en 2 reinos. Uno que va a ser conocido como el reino de Judá y el otro conocido con el nombre de el reino de Israel. Profesor, Israel, qué bonito es Israel. No, qué bonito, no, desgraciadamente no, porque los hebreos, al estar divididos ahora en 2 reinos, Judá e Israel, son más fáciles de conquistar. Pero no por los filisteos, no, ya los habían vencido, sino por esos imperios extranjeros que son poderosos. ¿Quiénes son poderosos? Los babilónicos, los asirios, es otro leve. Los hebreos aquí habían vencido a los filisteos, pero era pues un enfrentamiento así tipo Copa Perú, así una pichanga pues. En cambio, chocar contra babilónico y asirio es como que te enfrentes contra alguien de la Champions League. Con un Barcelona, ¿no? Es así, un Paris Saint-Germain, un Real Madrid, algo así, un poderoso, ¿no? Y pobrecito acá los hebreos jugando, ahí pues su interliga con los filisteos, habían vencido a los filisteos, pero cuando se dividen en 2 reinos, son más fáciles de conquistar. Profesor, ¿qué hubiera pasado si hubieran continuado con un solo reino, que no se hubiera dado esta ruptura en 2 reinos? Eso se le llama cisma. ¿Ya? La división, cisma, ruptura en 2, el cisma hebreo. Pero ¿qué hubiera pasado si no se daba el cisma hebreo, la división? Si hubieran seguido siendo uno, ¿hubieran podido vencer a los babilónicos o los de ellos? No, tampoco, no hubieran podido. Estos eran imperios dedicados a la guerra, pues ellos son un pueblo pacífico, dedicado al pastoreo, a la agricultura, que tuvieron que tomar las armas para defenderse. En cambio, los babilónicos es un estado expansivo, los asirios peor, son belicosos, son violentos, todo lo ven guerra ellos.
Por lo tanto, con el paso del tiempo, los hebreos, que ya estaban divididos en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel, van a ser conquistados en diferente tiempo. Primero por los asirios, yo te mencioné hace un momento, Asurbanipal lo va a conquistar, y luego por los babilónicos. Y te acuerdas que el rey de Babilonia, Nabucodonosor II, va a llevarse a muchos hebreos a vivir a Babilonia como cautivos, ¿no? Cautiverio babilónico. Pues bien, pues así más o menos trata la historia de los hebreos, hasta que con el paso del tiempo aparecen los persas. Los persas, por acá, dominan Mesopotamia, y de esa manera los hebreos por fin recuperamos nuestra libertad. Pero no contaban con que luego los persas avanzan sobre ellos y los someten. ¿Sí? Los someten a los hebreos. Pero luego se liberan, Ya una vez libres, llegan los griegos. Alejandro Magno y sus griegos aparecen, los griegos, porque acá están los griegos, y los someten. Pero luego se liberan. Al pasar el tiempo vienen los romanos. Profesor, otro, sí, Roma aparece. Y los romanos, ¿qué hacen? Igual someten a los hebreos. Por eso que, si te das cuenta, en la edad antigua, hebrea, es un pueblo muy interesante, muy bonito, muy apasionado en cuanto a su fe cristiana. Bueno, en estos tiempos era su fe hebrea, ¿no? Su fe judía, ¿no? Muy apasionado a ello, pero desgraciadamente un pueblo muy castigado, ¿no? Fueron conquistados por los asirios, luego por los babilónicos, luego por los persas, luego por los griegos, luego por los romanos. Pero eso ya quedó todo. No, más adelante van a ser castigados más todavía. Los romanos, ¿saben qué cosa hicieron? Cuando ya me estoy adelantando otro tema, ¿saben qué cosa hicieron los romanos? Cuando los romanos conquistan a los hebreos, agarraron a los hebreos, bueno, después de un tiempo de dominación, ¿no? Agarraron a los hebreos y empezaron a botarlos de ese territorio. Los van a dispersar por diferentes lugares. Todo este grupo se va a vivir a Egipto, todo este grupo se va de esclavos a Grecia, todo este grupo. Los dispersó. ¿Por qué lo hizo eso? Porque los romanos querían borrar del mapa la existencia del pueblo hebreo. A los romanos no les cuadraba que exista un pueblo que adore un solo Dios y que sea tan fiel a un solo Dios. No, eso es un virus, nos puede contagiar, hay que borrarlos. Y de esa manera realizó la diáspora judía. Diáspora, dispersión. Es decir, dispersión de los judíos. Dispersión de los hebreos, pues los va a dispersar. Y le fue peor porque mira, al dispersarlos, dejó a los hebreos sin patria, sí, los dejó sin una tierra. Pero los hebreos marcharon con sus ideas, con su creencia y con su fe. Al final, intentando exterminar sus ideas, al final lo que los romanos van a conseguir es expandir, difundir más las ideas, porque los hebreos se van a ir a otros sitios, ¿sí? Ya si queremos saber acerca de los hebreos cientos de años después, ya cuando pasen cientos de años después y están dispersos por otras partes del mundo, ya no le vamos a llamar hebreos, le vamos a llamar judíos. ¿Sí? Los judíos. Y los judíos, muchos de ellos se van a convertir en personas muy adineradas, con mucho dinero, empresarios, políticos. Eso ya es mundo actual, los judíos. Pero otros no, pues otros de clase media, humildes van a ver, pero van a existir miles de descendientes hebreos, que les vamos a llamar judíos, en Alemania. Van a haber miles de ellos en Inglaterra, miles de ellos en Estados Unidos, en Canadá. Se dispersan. Y es en ese momento que aparece Hitler en Alemania, Segunda Guerra Mundial, y otra vez se la agarra contra ellos, contra los hijos de los hebreos y contra los judíos, y quiso borrar del mapa a los judíos. Mató más de 3 millones de judíos durante ese holocausto que provocaron los nazis de Alemania, ¿no? Entonces fue una desgracia, es un pueblo muy castigado, pero del cual hemos aprendido mucho. Nos enseñaron nuestras normas de vida, nuestros 10 mandamientos, nos dejaron excelentes historias bíblicas en sus sagradas escrituras, ¿no? A pesar de estar rodeado por un mundo politeísta, fueron capaces de sostener hasta el final su monoteísmo en el Dios Jehová. Por lo tanto, hay mucho que aprender acerca de ellos. Estos hebreos, ojo, como te digo, por última vez lo repito, estos hebreos hoy en día lo llamamos judíos. Y resulta que de este árbol, como si fuera un tronco, de este árbol es que se desprenden dos ramas, dos religiones. De a partir de la cultura hebrea, a partir de la religión judía, es que por un lado nace el cristianismo.
nuestra religión, pues, nuestra religión. Ah, profesor, por eso es que hace rato usted dice mucho acerca de que aprendemos de ellos. Claro, porque la religión cristiana nuestra, que habla acerca de Jehová, de los 10 mandamientos, de nuestro Señor Jesús, toda esa historia viene a partir de los hebreos, ¿cierto? Y por el otro lado, la otra rama, surge otra religión que se llama el Islam. Aquellos que adoran al Dios Alá, que tienen a Mahoma como su máximo profeta, etc. ¿Ok? Entonces la historia de los hebreos es el origen de 3 religiones. Uno, la judía, que es la principal en ellos, son sus descendientes directos, la religión judía. Otro, la religión cristiana, la nuestra, la religión cristiana. Y por el otro lado, la religión del Islam. Ahora, capaz si tú me digas, profesor, yo no soy cristiano, yo soy católico. No, bueno, los católicos son cristianos, los evangélicos son cristianos. Eso ya lo contaríamos en otra clase cerca. Ya por ahora, hasta aquí estamos llegando. La siguiente clase, hacemos un repaso veloz de esto, continuamos con Fenicia, que está por aquí, y nos alejamos más hacia el oriente para hablar sobre India y quizás para llegar hasta COVID-19. Quizás tenemos que llegar a estudiar China, pero cuando lleguemos a estudiar China, ahí sí, caballeros, nos ponemos nuestro tapabocas para poder estudiar esa cultura. Espero que me hayas atendido hasta ahí, que me hayas entendido y que hayas retenido la información. Ponte a resolver la práctica que te estoy dejando en este momento, ¿sí? Sigue en casa, confía en esta cuarentena, que ya no es cuarentena ya. Un abrazo, chicos, nos vemos. Hasta luego, cuídense.